vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Vale. ¿Dónde nació Andrés Woodhouse? Nació en Ocotlán, Jalisco. Ok. Es un pueblo cercano a Guadalajara. Soy de origen jalisquillo, que hoy era mi buen amigo José Luis de Alba, ¿verdad? Exacto. Sí, soy jalisquillo. Ahí crecí y después venimos a Ciudad de México. Mi padre en ese entonces trabajaba en una planta celanesa mexicana en Ocotlán. Okay. Él construyó las plantas de celanesa en varios lugares y después nos vinimos a vivir a México y aquí continué yo mi parte de educación básica hasta los estudios. ¿Se puede saber en qué año naciste? En el 6-7, en el 1967. Ok. Llegas a vivir a México y aquí estudias. ¿Qué sigues estudiando? ¿Secundaria? Sí, secundaria, prepa. Yo estudié en escuelas maristas, en el CUM. En el CUM. Soy exalumno del CUM, del Centro Universitario de México. Ok. Y termino la preparatoria y yo digo, no, yo no voy a estudiar, no hay más ingenieros. En mi casa ya hay muchos. Ok. ¿No? Yo voy a ser médico veterinario, zootecnista. ¿De dónde salió la afición? Por mi padre, porque cuando vivíamos en Ocotlán teníamos una casa enfrente de la laguna de Chapala. A mi padre le encantaban los animales y en la casa hasta un cocodrilo llegamos a tener, ¿no? Había palomas, gallos, conejos de Nueva Zelanda que eran unos monstruos de este tamaño. O sea, a mi padre le encantaba eso y la tecnología. ¿Por qué me apasionó la tecnología a mí y creo que a todos mis hermanos? Porque mi padre en ese entonces siempre fue vanguardista. Yo no recuerdo haber visto el primer horno de microondas, yo creo que lo trajo a México mi papá. Okay. Todos los relojes, el más planito. De los Casio, ¿te acuerdas? Bueno, empezaron a salir los que eran con LED rojo, ¿te acuerdas? LED rojo, que le apachurraba su botoncito, sí. Pulsar, Omega, todo eso. Llegó a traer teléfonos digitales, que cuando la primera vez que mi hermano, pues conéctenlo. Pues no funciona, porque aquí son analógicos todas las terminales. Ahí hicimos un truco y pues no jala el Caller ID, pues porque el Caller ID ni siquiera jala. Okay. ¿Me entiendes? A mi padre le encantaba la tecnología. Okay. Y yo creo que eso pues lo traes ya genético, lo vivimos. Y con el tiempo y el pasar de los años cambié la profesión veterinaria. No obstante, yo era tecnólogo veterinario también. ¿Qué es un tecnólogo veterinario? En ese entonces yo me dedicaba a la parte de nutrición animal. Trabajaba para entregar productos de una empresa alemana a empresas como Anderson Clayton, Purinas, Bachocos, etc. Yo era nutriólogo veterinario, entonces traía una computadora que pesaba. Ustedes se recordarán las Toshibas, que eran un monstruo de pesado, ¿no? Marco dice que era tecnología arrastrable. Ándale, le faltaban las rueditas. Exactamente, no las vendían con ruedas. Y yo traía un software que se llamaba el Nutrión. Nutrión. Que en el Nutrión, que era un software de Guadalajara, por cierto, te permitía generar la formulación de raciones. Entonces llegaba yo con Anderson Clayton y le decía, mira, sí, el producto va a innovar, etc. Era el veterinario tecnólogo de ese entonces. Pero a ver, déjame nada más, permítelo regresar. ¿En qué año entraste a la universidad? Si no mal me recuerdo, en 1985 estaba yo chavo cuando cayó el terremoto aquí. Ajá. En el 85. ¿Estudiaste aquí o en Guadalajara? Aquí en la UNAM. Estudiaste en la UNAM. Y en el 85, cuando tú entraste a la universidad y que saliste más o menos como por el 90, algo así, ¿no? 92. 92. Eras flojo entonces. No, es que las carreras médicas duran muchos años. Ok, es broma. ¿Había ya algún departamento de cómputo que tú pudieras hacer algo? ¿O en la misma carrera había alguna materia que te obligara a tener contacto con la computadora? Bueno, te voy a decir que desde antes de pasar a la universidad, en la preparatoria, yo ya estaba muy familiarizado con la computación. ¿Sí? Uno de mis hermanos, junto con otros socios muy conocidos, fundaron Aspe. Ok. Fue un negocio que nació en mi recámara. Entonces me tocó ver cuando yo estaba en la prepa y les platicaba a mis amigos que había una computadora en mi casa. Me decían, no manches. O sea, aquí lo que hacemos es perforación de tarjetas. Entonces yo ya estaba familiarizado desde segundo de prepa
con la computación en la casa, ¿no? ¿Cuál es la computadora que tenían ahí en tu recámara? Eran unas IBMs de estas que tenían Ajá. el frame gris, Ajá. eran blanco y negro o blanco ámbar. Sí. O verdes, algo así, ¿no? Todavía no había las verdes, no, todavía no llegaron a verde. Ok. Con Printafor llegaron las de color verde, ¿no? Ok. Pero en ese entonces era así. Y bueno, en la carrera seguía la parte de perforación, pero yo había una materia de estadística y genética, en donde el médico veterinario que llevaba todo en la universidad de vanguardia, de exámenes electrónicos y todo, que después se hizo distribuidor de nosotros en Aspel, en Aguascalientes, por cierto, pues yo seguía clavado en todo eso, ¿no? O sea, nunca me desprendí de la tecnología, era muy difícil. En paralelo yo trabajaba una especie de internship con Aspel. Me encantaba el desarrollo de las aplicaciones. Disculpa, esa IBM PC, ¿dónde la adquirieron? Fíjate que no sé, cabrón. O sea, mi hermano Harold, no sé de dónde sacó eso, porque eran, tenías que transportarlas a vuelta de rueda también, porque si no el disco duro se dañaba. Se rayaba, Se ¿verdad? rayaba, ¿no? Le ponías Park, si no le ponías Park, no sé. Exactamente. Me acuerdo cuando la primera oficina que existió de Aspel se trasladó de mi recámara a una oficina y se tardaron hora y media en llegar a la colonia Narvarte, de la del Valle de la Narvarte, que son como 5 minutos, se tardó hora y media el carro a vuelta de rueda, porque si no se iba a dañar el disco duro, ¿no? Ok. Oye, entonces, tú sales en el 92, y en el 92 empiezas a trabajar con lo de Nutrión, con la parte esa de... ¿Qué tiempo te dedicaste a lo que viene siendo estrictamente veterinaria? Realmente poco. Mi experiencia de trabajo veterinario, porque yo me volví a regresar a Guadalajara, acabé la universidad y dije, Ahí nos vemos. ahí nos vemos, ¿no? Sigo extrañando el rancho, me fui para allá y estuve como del 92 hasta, no miento, desde el 91 hasta a finales del 92. En el 93... Si yo era como un ETN, me cambiaron 2 autos. En el tiempo que estuve recorrí más de 100,000 kilómetros. No había ni autopistas en ese entonces. Era, y era muy peligroso. Estaba dejando la vida manejando en todos los pueblos, desde Tepatitlán, Zapotlanejo, a Arandas, etcétera. Y después me empezaron a extender, venía hasta acá Ciudad de México, Morelia, el Bajío, después que fuera a Monterrey. Ya un momento donde ya me casé y mi mujer decía, ¿cuándo nos vamos a ver? Pues vente. Entonces me la llevaba de giras, ¿no? Pero ya un momento donde ya era un tema mecánico de llegar a ver a la gente de compras, presentar con la computadora lo que hacíamos, cerrar venta, y dije, ya no puedo más, estoy dejando la vida aquí. Y en ese entonces surgió la oportunidad de cambiar. Dije, es esta cosa acá. Entonces, ¿No tenías claro qué? No, estabas buscando, pero no tenías claro qué. Claro, pero decía yo, es que me encanta, me apasiona esto, ¿no? Yo también era médico acupunturista en paralelo. Hacía analgesia, mi tesis fue de analgesia quirúrgica con acupuntura. ¿Eso para animales? ¿O para personas? Para humanos. Okay. ¿No? Yo tuve la suerte de atender a Ernesto Canto, a Raúl González. Cuando tenía sus maratones, ahí tengo todavía unos tenis de campeonato de Raúl González. Entonces eras doctor híbrido, era un doctor híbrido de animales y yo decía, pero también atiendo animales. Oye, pensé que ibas a decir, pero también te atiendo a ti. Yo era muy cortés, pero también te atiendo animales, ¿no? Teníamos un consultor en la colonia Roma con otro socio que ya falleció, desafortunadamente. Y bueno, entre mis ideas locas, leyendo El Informador, salió un anuncio que solicitaban a alguien para gerente de Guadalajara de Apemex. Apemex era... No era Aspel. No, era Asesores en Procesamiento Electrónico Mexicano. ¿Saben por qué se le cambió el nombre? Porque recibían demandas de Pemex, llegaban a Pemex, y se confundían. Okay. Entonces mi hermano inventó como marca Aspel, Asesoría en Procesamiento Electrónico. Ahí cambió el modelo, ¿no? Entonces vi el anuncio y sin avisarle a mi hermano ni nadie, dije, pues voy a hablar, capaz, yo trabajé en esa empresa, es un chorro, ¿no? Bueno, salí, a lo mejor me conoce. Entonces, todavía mandabas currículum,
etcétera, y logré que me entrevistara Gilberto Sánchez. Gilberto Sánchez se entrevistó. Él era Él estaba de como soporte director técnico. comercial, Ah, ¿no? ya estaba como Él en ese comercial. entonces ya era director comercial. Gilberto y yo nos conocimos trabajando cuando yo hacía mi internship. Él era todólogo en ese entonces. Era una empresa familiar, chiquitita. Éramos 10, 15 gentes cuando yo trabajé en Aspel, ¿no? Gilberto era le dicen el Dorian Gray de la industria. Te creo, ¿no? Y bueno, Gilberto me dijo, oye, a ver, Andy, no me cae bien la cosa. ¿Te está mandando Harold? No, ni le digas, se va a enojar, ¿no? Porque, pues, a ver, platícame. Y ya empezamos a contar, y como ya nos conocíamos, como que hicimos empatía, me dijo, la verdad es que tiene que funcionar la sucursal en Guadalajara, estamos en blanco, quien mandamos allá no funcionó. Voy a platicar con José, a ver qué opina. ¿Qué año era ese? El año 92. 92. Entonces José dijo, pues no era tan menso, ¿no? Cuando trabajaba con nosotros y pues a ser de confianza, ¿no? Digo, de que metamos a alguien que sea de confianza por la relación que hay con Harold, pues vamos a darle una oportunidad. Entonces a mí me tocó inaugurar las oficinas de Aspel en Guadalajara formalmente, ¿no? Me cambié de un edificio horrible que había, que me acuerdo que salía yo con los zapatos llenos de tierra, siempre, ¿no? Estábamos hasta arriba, abajo estaban las oficinas de HP, que antes no era HP, no me recuerdo cómo se llamaba el negocio antes, que ya eran mayoristas. Compusoluciones. Compusoluciones estaba abajo y yo estaba arriba en el penthouse. Okay. Entonces me fui y abrimos una casa, rentamos una casa ahí en Jardines del Bosque, en Guadalajara, para crecer, y empecé yo a contratar gente. Estaba yo bien chavo, la verdad, en esa edad, ¿no? O sea, empezaste en el 92 en ese edificio, y de ahí te moviste a la casa esta. Sí. Ok, ¿en qué año te moviste? A mediados del 92, a los 6 meses. A los 6 meses. En la oficina dijimos, ¿sabes qué? Aquí no, o sea, era una oficina de este tamaño, ¿no? Donde había un panel a la mitad, una puerta, y entrabas y salías y nos veíamos todos, ¿no? Pero, pues, esto no puede ser, cara. ¿Cómo vamos a recibir? Todavía te visitaban presencialmente, claro, los distribuidores, etcétera. Y pues no, yo no podía hablar, vender, administrar y escuchar soporte a los que no han ido a sentarse, ¿no? Entonces le sacamos el jugoso presupuesto a Gilberto, a Emilio y a José para que nos dieran la oportunidad es más, creo que Emilio ya no estaba, ya estaba Francisco. Paco Lizardi. Para poder rentar una casa, y bueno, caserón, o sea, de tener un espacio de este tamañito a una casa enorme. ¿En la casa donde desapareció el fantasma? Sí. Okay. La del niño, niño fantasma. Exactamente. Cierto, ¿eh? Ajá, sí, no sí. te miento. Pero antes de que nos digas de eso, hay una persona muy emblemática del medio que fue tu padrino para la inauguración. Martín Mejía. Martín Mejía, que ya entrevistamos. Y Adolfo, también. Adolfo y Martín. Los dos, porque Adolfo estaba ya, él llevaba MPS en Guadalajara, y invitamos a Martín. Obviamente fue José, Roberto, mi hermano Harold, pero el padrino oficial pues fue Martín, ¿no? En esa casa. Se inauguró la sucursal de Aspel, invitamos a algunos medios, distribuidores, y bueno, ese fue el inicio del arranque de Aspel en realidad en Guadalajara, ¿no? Empezamos el ruido y estragos a computación en acción en ese entonces, me alucinaban. Es la época en que estaba Álvaro Camarena ahí en computación en acción. Correcto. Como director comercial. Uh-huh. Ajá. Y estaba todavía José Luis de Alba como director general. Era el director general. Todavía no y René era el director de sistemas. Uh-huh. La competencia era dura entonces. Sí, no, era grueso, ¿no? O sea, pero yo llegué a tener de distribuidora a alguien que era socia de computación en acción, fundadora. Berta Alicia Macías. Berta Alicia Limón Macías. Sí, ajá, fue sí. distribuidora, y me decía Gilberto, no manches, ¿te quieres sacar la papa? Sí, vende, ¿qué pasa? ¿Qué me va a sacar, no? Entonces Berta fue distribuidora mía, y bueno, en ese entonces yo empecé a hacer todo el relacionamiento con MPS, había otro distribuidor mayorista en ese entonces ahí también, que después caminó, lo adquirieron, quizás tú me recuerdas más. Estaban Dinamia, estaba Dataflux, Tecomsa. Todos ellos, pues bueno, pues,
tenía que ir a visitar y hacer el relacionamiento. Empezó a crecer el canal y la demanda, etcétera, ¿no? Y bueno, fueron momentos muy especiales. Hacíamos unos roadshows buenos en ese entonces con MPS, con todos. Me acuerdo una vez que fuimos a Sinaloa, a la sucursal de MPS allá, y había una chava muy linda que iba con nosotros, y ustedes saben el calor que hace allá. Me acuerdo que del hotel a donde era el evento, primero cayó esta muchacha y después cayó el que llevaba de soporte, los dos se desmayaron. O sea, literalmente. Es que al principio cuando dijiste cayó, yo entendí. Pues, yo no cayó en ese sentido, pero se desmayó. Wow. Tuvimos que pedir un taxi para subir, primero uno, y después de que él me ayudó a subirla, él cayó también. Órale. Entonces llegué con dos desmayados y me decían... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué sacaron de aquí? No, es el calor, no era el demonio, ¿no? Oye, también tenías a ¿cómo se llama? ¿Programática? Programmatic, un distribuidor allí. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bien. Sí, no, o sea, fue una época muy padre, antes de que se formara, o sea, estaba la asociación de canal de distribuidores que empezaron a oponerse a que entraran a retail las ventas, cuando nació Costco, Price, todo eso. La DICO. Exactamente, ¿no? Y ellos pues decían, no, güey, o sea, aquí no va a entrar, nos están tumbando el mercado, el negocio. Considerando que estabas en la plaza de tu competidor, porque ellos nacieron en Guadalajara, tú venías del odiado DF, ¿cuál era de tus aplicaciones con la cual le podías hacer mucho frente al competidor? El SAE, digo, sí teníamos el COE, pero allá el liderazgo de Compaq era la contabilidad. La contabilidad, ¿no? Entonces yo ataqué del otro lado. Teníamos SAE, teníamos NOI, nómina, SAE, metimos un punto de venta. Y ellos, su programa equivalente al SAE lo empezaron tarde y no era tan completo como el SAE, no, ¿verdad? Y era, realmente en ese entonces era bastante malo, ¿no? No era tan completo, no tenían, digamos que una suite de productos. Aspel nació con el SAE, fue el programa original, en paralelo NOI, COI, después se metió el punto de venta caja, después empezaron los otros bancos, Banco, Pro, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, ¿tú te quedas de gerente de Aspel cuánto tiempo? Estuve 3 años, hasta el 90 y... no más, casi 4 años, hasta el 90, a finales del 96, una cosa así. 96. 97. ¿Por qué te sales ahí? Sí, estaba todo muy bien, tu hermano era socio, tenías una plaza interesante, no te podías aburrir porque tenías a la competencia ahí, pero dura, que te querían sacar, tenías mucho territorio para dónde crecer, etcétera. ¿Qué? Mira, te soy muy honesto, siempre he sido muy inquieto, y yo veía ciertas debilidades en lo que hacíamos. Me gustaba siempre dar un servicio de primera calidad. Y algo que noté es que en ese entonces el proceso de claves que teníamos era un dolor de cabeza. Tenías que hablar por teléfono para que te generaran tu clave en el sistema y todo. Y yo veía que era tardado porque no había una automatización en ese entonces, no teníamos una aplicación propia que te permitiera hacer, o sea, era muy rústico. Guillermo Shiroma en ese entonces en México, él estaba en soporte, empezó a desarrollar algo en México para el proceso de class, etcétera, pero pues a mí como que no me latía el aplicativo porque veía el delay, ¿no? Y además era una dependencia que no había en ese entonces todavía internet, donde pudiera estar conectado. Tienes que hablar por teléfono, había un teléfono de claves, ¿no? Un teléfono de claves y todo era pues presencial de viva voz, no te podías conectar en tiempo real, nada. Entonces, y dije, vamos a hacer algo aquí porque esto me tiene demorado, ¿no? Empezamos a desarrollar ahí. Perdón, para que no se nos vaya el hilo, las claves eran para evitar la piratería. Claro, o sea, todos los sistemas traían clave. En ese entonces no había, o sea, traíamos una protección interna, no utilizábamos nada como Sentinel, hasta después ya empezó a entrar Sentinel, pero antes era a través, todo el sistema era de claves. Tú hablabas y ¿qué dabas? Dabas el número de serie y tu razón social completa. Tu razón social, y eso era lo que te permitía, ¿no? Que ese número de serie se asociaba y entonces era lo que se imprimía en tus facturas, etcétera, ¿no? Y se iba a un registro de claves donde tenías el número de empresas que tenías de cada sistema para poderte soportar. Antes de pasar a lo que me imagino que es tu cierre de ciclo con Aspel y considerando que estabas en la plaza de Compaq, ¿qué otra marca hacía ruido o qué otra marca tenía
algo de presencia, que estuviera claro si estaba Vital o Negoplan. ¿Quién más? Pues sí, estaba Vital, pero la verdad es que nadie hacía tanto ruido. O sea, era muy, muy raro escucharlo, ¿no? O sea, ahí la competencia clara era, llegamos nosotros a hacerle ruido a computación en acción y empezó a crecer Aspel, ¿no? Y después se empezó a extender a otros territorios en el Bajío, hacia Tijuana, o sea, Morelia. Empezamos a abrir, en ese momento lo más valorado era abrir canales. Entonces estos canales empezaron a crecer y encontraron opciones en un nicho en donde no existía algo como SAE. Entonces empezó a posicionar poco a poco y después evidentemente pues iba la suite completa para enlazar los sistemas. Banco, no tenía banco, entonces computación en acción. Realmente poca gente te hacía el ruido, ¿no? Era muy, muy difícil que alguien te hiciera ruido allá. Ok. Y luego entonces la parte inquieta, ¿en qué acaba? Bueno, pues termina que internamente desarrollamos para control de claves algo nosotros que nos permitía hacerlo más ágil. ¿Nosotros es Aspel o tú? Aspel, con mi equipo de desarrollo de soporte técnico les pedía, ellos tenían talento para programar, se empezó a desarrollar algo, yo les daba ideas, todo, y de repente me di cuenta, pues, ¿cuántas ideas te estás dando, cabrón? Y está jalando muy bien, y un día se lo presentamos a Shiroma cuando viajó allá, y le encantó, dijo, no manches, ¿quién hizo esto? Pues nosotros, ¿quién lo diseñó? Pues ese, bueno, tú lo hiciste, no, pues está con ganas, ¿no lo podríamos hacer acá? Sí, pues estaba en D-Base, me parece, o sea, en fin, ¿no? Y ahí como que a mí me cayó el 20 y dije, híjole, yo creo que lo mío es el diseño de aplicaciones también, pero yo no veo difícil meterme de desarrollador en Aspel. Yo estoy en la parte comercial, pero me encantaría hacer algo. Entonces tomé la decisión y se lo dije a Gilberto, y Gilberto a José, que iba yo a separarme, que iba a tomar mi camino, porque yo veía un nicho, la misma problemática que tenía Aspel en servicio al cliente la tenían todas las empresas en esos casos. Entonces decidí yo salirme y generar una empresa que vendiera un aplicativo para call centers, para customer service, que te permitiera llevar a través de un script desde un buenos días, ¿cómo le va? Fulanito habla de tal empresa, customizar, y si te preguntaba una cosa con un clic supieras qué decir, y eso agilizar el servicio y además llevar una estadística, un log de llamadas que entraron, etcétera, para poder dar servicio a clientes después y decir, oye, hay que corregir esto, etcétera, es un feedback. Yo le platiqué esta idea a Gilberto no le gustó que me fuera, a José menos, me invitaron a venirme a México y yo dije, gracias, no. Paso del brazo, me salí y entonces yo decidí hacer otra empresa para dedicarnos exclusivamente a eso, y cambió mi nicho de mercado, porque de estar vendiendo a pymes me salí a las macros. En ese entonces nacieron los Afores. Y de vender paquetitos de este tamaño, pues fue a venderle a los bancos, a Serfín, al Banco Interamericano, al Banco del Atlántico, a todos los que hacían Afores empezaron a comprar nuestra aplicación para poder hacer servicio a clientes, y todos los call centers, que en ese entonces estaba de moda el telemarketing. ¿En qué año fue cuando empezaste a hacer eso? Eso fue en el 97. ¿Qué tiempo te tomó desarrollar tu aplicación? 6 meses. 6 meses. Sí, ya el concepto era claro. Y bueno, el desarrollo ya era friendly, era en Windows, era atractivo, entonces hubo que diseñar desde la cajita, el manual, todo, me acuerdo, ¿no? Muy ¿Cómo se llamaba? En ese entonces, primero se llamaba Acotel, la empresa. Acotel. Empezamos con Acotel. Pregúntale a mi hermano Harold, que en ese entonces también participó del negocio, por qué, y decía, no, es que era un puerto de los fenicios, y el diseño de la caja traía un barco. Ah, claro, me acuerdo que traía el barco fenicio, sí. Exacto, ¿no? Entonces, ahí empezó todo. Después de un tiempo de empezar bien, porque fuimos pioneros en ese software de aplicación para servicio a clientes aquí en México. A veces los negocios no funcionan como uno los planea, y hubo una división ahí de la sociedad con otro amigo que también había trabajado en Aspel con nosotros, por cierto, que era el desarrollador líder en ese entonces. Era el líder del SAE, ¿no? Era el líder del SAE, así es. Entonces, y participó con nosotros, y pues cada quien siguió su camino. Ellos decidieron hacer lo mismo, o sea, hubo ahí un revés muy grueso, porque empecé yo a soportar clientes que no eran mis clientes, y yo, ¿quién hizo esas modificaciones, no?
Entonces hubo un split, un rompimiento, y yo refundé Telemanagement. Yo tenía los derechos de Acotel. Eran míos, ¿no? Algo importante en ese entonces que aprendí es que las ideas tienen patente a veces, claro. y el software tiene patente, ¿no? Claro. Entonces yo patenté Acotel, era mío, entonces no pudieron explotar Acotel ellos tuvieron que generar otro modelo, otro nombre, etcétera, y yo fundé Telemanagement. Ok. Y entonces empezaste en ese 97 a visitar empresas con las cuales no estaban ligadas a ni al tamaño de empresa que tú buscabas, ni al perfil, nada de eso, ¿Y qué es lo que consideras que te permitió entrar a ese nicho de negocio? Pues primero fue un tema de oportunidad, porque no había aplicaciones que permitieran hacer eso. El timing. Fue un just in time, ¿no? Teníamos cosas virtuosas, ya estaban las redes, necesitaban una aplicación que funcionara en red, que pudieras tener un servidor de aplicación, etcétera. Y fue el zapato a la medida para lo que en los call centers hacían a mano, con un script en papel, y estaba todo automatizado el proceso. Fue un proceso muy, muy lindo de automatización que nos permitió explotar, y vamos a tener call centers no solamente en bancos, en nichos empresariales, en televisiones, en Sky, en MBS, en Multivisión, en Seguro Social, en universidades, en el ITESO de Guadalajara, Ibero, o sea, expandimos tremendamente el potencial, porque todo el mundo en ese momento necesitaba automatizar procesos, era muy temprano, y eso nos permitió posicionarte en nicho mercado, ¿no? Claro. ¿No? Como un líder. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Telemanagement? Telemanagement duró hasta el año 2006, mediados del 2006. Para mí también fue la vida útil. Empecé a diversificar en otros productos, empezamos a hacer algunas aplicaciones a la medida. Me acuerdo que hicimos una cosa que se llamaba Salim, que era el sistema administrativo y de limpieza y de mensajería, sistema de administración y mensajería, Salim, ¿no? Que había empresas que vendían en ese entonces por telemercadeo en televisión, ¿se acuerdan del Casio de Coral y todo este tipo de cosas? Se vendían productos maravillosos, utilizaban Telemanagement y utilizaban nuestra tecnología. Yo fui el primero que metí una aplicación que detectaba el Caller ID. Caller ID con un módem en ese entonces, ya después lo hice con el PBX, pero en ese entonces instalaba yo un módem que tenía la capacidad de leer el Caller ID que ya publicaba Telmex, y en el screen pop a los operadores, a los agentes les decía, gracias por llamar fulanito de tal, cuando ya había el primer registro de venta, ¿no? Ya tiene fulanito, ¿en qué te puedo servir? Oye, ¿quieres que te surtamos el mismo producto? Ya teníamos la parte... Y eso cambiaba la experiencia. Ya cambiaba la experiencia, ¿no? Exacto. Ya estaba programado en SQL, ¿me entiendes? Había otro tipo de dinámica. Pero también aquí hubo un ban en ese entonces de los call centers y el telemarketing. Hubo un espacio fuerte del do not call me, ¿no? La gente estaba harta de que te llamaran por todo. Hasta la fecha. Y a la fecha. Y eso no va a parar, ¿no? Pero las leyes y todo lo que tiene que ver con GDPR y con información, confidencialidad, van evolucionando. Entonces, en ese entonces, eso a mí en lo particular me desestimuló mucho. Me acotó posibilidades de mercado, porque la gente decía, no, porque la demanda está gruesa, ¿se nos demanda? Imagínate en la que nos metemos, ¿no? Claro. Entonces, yo de manera drástica decía, no, pues esto no va a seguir, ¿no? O sea, yo no voy ahorita a reinventar el negocio, a menos que me meta la parte administrativa, meter aplicaciones, pero no voy a competir con los demás. Pero ya estás compitiendo contra los que tienen años haciendo eso. Yo no voy a hacer eso, es imposible. Entonces hubo ahí un approach, un acercamiento de alguien que hacía aplicaciones similares a las que yo tenía en ese entonces. Yo ya rentaba el software, ya no lo vendía. Okay. Alguien me platicó algunos modelos de renta, que me permitía hacer las cosas más flexibles. Lo empecé a hacer, metíamos ya una aplicación que... Por cierto, traigo la factura todavía. No me imaginaba. Pero siguen viejos pesos. Siguen viejos pesos. Ahorita traigo billetera. Exactamente. Ya prescribió. De pasar de la protección del candado, después empezamos a hacer protección ya con software, ¿no? Era más flexible y rápido, etcétera. Total, la historia termina en que alguien me ofrece comprar, no la empresa, sino comprar el código fuente, el software.
y yo decido venderla y cambiar de giro para meterme en ese entonces, como yo traía mucho del tema de los conmutadores, de la IP, de poder dar el Caller ID, etcétera, empezó a surgir la voz sobre IP, que empezó a tronar lo que era la larga distancia. Ok, entonces otra vez nada más hay que recordar, ¿en qué fecha te desentiendes de telemanagement? 2007 por total. 2007, ok. 2007, y entonces entras al mundo de la, que podemos decir telefonía y telecomunicaciones. Sí. Ok. Me brinco del software a las telecomunicaciones, y la voz sobre IP en particular. ¿Cómo fue ese brinco? Porque a mí se me hace que lo más fácil para alguien que está involucrado en desarrollo de software, en vender software, es que una empresa de software, que quizás el mismo Aspel te hubiera llamado o algo así, ¿cómo es que cambias hacia el tema de telecomunicaciones? Pues yo creo que tiene que ver con lo mismo de que ya estabas en la parte de llamadas y todo ese tipo de cosas. O sea, yo ya veía que había una generación de demanda de tener sistemas que acotaran y bajaran el tema del costo de la larga distancia. Y la telefonía IP te permitía tener líneas, por ejemplo, estando en México, tener una línea de Monterrey, tener una línea de Guadalajara, pero con un servicio local que no costaba, ¿no? Eso es una maravilla. Y era una maravilla. Y yo ya tenía mucho contacto, como había integrado los SDKs dentro de mi aplicación para interconectividad en Estados Unidos, ya la voz sobre IP ya estaba en el boom. En ese entonces, en el 2007, la voz IP en Estados Unidos era lo máximo. Ya empezaba a decaer en ese entonces, ¿eh? Ya había llegado a la cumbre y empezaba a decaer. Y aquí no se veía ni cuándo, ¿no? Entonces, por situaciones de que yo ya vendió la empresa y que estaba inquieto y decía, bueno, pues, ¿qué hago? Me metí mucho a la voz IP. Yo en la casa tenía líneas IP, entonces a mí me hablaban gratis en ese entonces que textaba a la larga distancia. Pues mi familia me marcaba un número local y yo contestaba todo y viceversa, ¿no? Y es que aparte fue un gran cambio, porque veníamos de un México donde hablar por larga distancia era muy caro. Muy caro. ¿Se acuerdan esos anuncios de vamos a felicitarlos, córrele y había una línea, ¿no? Para decir feliz cumpleaños, se va, ¿no? Y los domingos era el día más barato, había un horario en que era bastante más barato, o hablar muy en la noche, algo así, porque en horario normal era carísimo. Exacto, ¿no? Y yo pienso que eso es parte de la industria de la tecnología en México, el desarrollo, ¿no? De todo. Cuando entró la voz sobre IP, porque la voz sobre IP entra, y bueno, y a mí me invitan a trabajar, después de todo esto, casuísticamente alguien, no sé cómo dan conmigo, pero me invita a trabajar a una empresa estadounidense que se llamaba en ese entonces Alianza, ¿no? Como las tiendas, las vinaterías que yo veía ahí en Guadalajara. O sea, ¿qué hablan de Alianza? Pues no ordené nada. No he ordenado nada todavía. Todavía, bien temprano, ¿no? Pues quieren hablar contigo. Pues bueno, pues a ver, pásanos a ver qué quieren, ¿no? Oye, pues nos interesa platicar contigo, etcétera. Sabemos que tú has trabajado con algunas gentes acá y la voz IP, ¿no? Ah, sí. ¿De dónde te podemos marcar? Pues me estás hablando. Pues tú estás en Guadalajara, marcamos uno en México. Sí, pero yo ya tengo voz IP aquí. No, o sea, resultó que yo ya tenía la voz sobre IP cuando ellos apenas tenía la intención de entrar. Entonces me dijeron, va, vente acá. Viajé a México, me acuerdo que me invitaron a comer a la mansión. Entonces fue fabuloso en ese entonces comer en la mansión. Y me contrataron. Y yo empecé a desarrollar todo el negocio de voz sobre IP aquí en México. Llegamos a tener cerca de 10,000 clientes. 10,000 clientes. 10,000 clientes. Nos metí mucho al mercado empresarial. La particular que tenía era un IPPBX, ¿no? Que te permite tener extensiones, etcétera. Porque lo que había de otras gentes en telecomunicaciones, en telcos, ya estaban vendiendo voz sobre IP, pero eran líneas privadas, particulares. Nació el Triple Play también, donde los operadores de cable empezaban a brindarte los 3 servicios, ¿no? Televisión, internet y telefonía. Entonces, había 2 nichos, ¿no? O sea, brinqué drásticamente del software era un software, seguía siendo el software, eso era un IPPBX, era un software, una aplicación en software que utilizaba un device, un dispositivo para poder conectar las llamadas. Un conmutador digital podría ser. Era un conmutador digital, era un conmutador virtual. Era un virtual IPPBX. Y bueno, esa es la historia que termina en que después de algunos años, en ese entonces existía una empresa en México que se llamaba Alestra. Nos acercamos con Alestra, yo con la intención de venderle a Alestra el IPPBX, porque ellos vendían puras líneas privadas, ¿no? No tenían conmutador de este tipo, les interesa, y
nos hacen una propuesta de comprar la empresa. Entonces, en ese entonces, los dueños de Alianza, que aún sigue el negocio en Estados Unidos, sigue siendo muy exitoso, deciden hacer un convenio, se hace en ese momento un proceso, ya nos habíamos transformado, tuvimos que hacer un split, Alianza para seguir con operadores, cableoperadores, y creamos un concepto que yo le puse GetPhone, el nombre se lo puse yo, ¿no? GetPhone, me sonaba de ten tu línea, ¿no? Posicionamos GetPhone muy bien, entonces Alestra adquiere GetPhone en México. Nos adquiere, y digo nos adquiere porque me adquirieron a mí también. Yo fui el director para el mercado PYME en Alestra, el director comercial, tenía canales, venta directa, etcétera, y estuve en Alestra hasta el año 2010, ¿no? De la adquisición que fue en el año 2007 hasta el 2010, ¿no? Haciendo todo el modelo de negocio, de venta de canales muy exitoso, de alguna suerte competíamos hasta con la UNE, ¿no? La unidad empresarial, pero yo tenía una evolución de un producto que decía, no manches, que lo utilizo para los grandotes, ¿no? No se pueden meter con los grandes, son míos. No, no te preocupes, ¿no? Era ridículo que te toparan el range que tenías, no podías vender productos de arriba de 25 mil pesos, no me acuerdo si 25 o 50 mil pesos. Si ya pasaba la cuota, tenía que brincar la cuota. Entonces, no es posible, ¿no? O sea, de aquí no soy, ¿no? Entonces, también se cumplió mi ciclo, yo ya estaba harto. Empezó también en decadencia la voz sobre IP. En ese entonces se popularizó, pero empezó a irse la larga distancia. Se acabó la larga distancia y se acabó el boom de la voz sobre IP. Evolucionó desde Skype y otras cosas que se empezaron a hacer gratuitos. Entonces, pues hasta ahí, ahora sí que bailaron las calmaditas y yo dije, es el momento de buscar un nuevo brío, y decidí salirme de Alestra. Un ex compañero de trabajo que estaba en ese entonces con nosotros, que había sido parte de la motivación de la venta, él trabajaba para una empresa llamada Broadcast International. Estaba ya en el mundo de telecomunicación, de Digital Out of Home, y empezaba el OTT en ese entonces. ¿Qué es OTT? Es over the top, son todas las aplicaciones tipo Netflix, etc. Okay. ¿no? Nació Netflix en ese entonces, aquí en México en el 2010 empezó. Yo creo que fui el usuario número 1, tengo la cuenta. Ah, ¿sí? Cuando todavía ni siquiera inauguraban, yo ya tenía Netflix, en ese entonces una tele LG que tenía además Skype y con Netflix, ¿no? Okay. El problema era el internet, para que se viera, ¿no? Exacto. Buffer. Okay. Y bueno, brinqué de tema totalmente para dedicarme a la parte de over the top, de OTTs, streaming de video, predicar nuevamente. O sea, la historia sigue en tecnología en México, predicando y convenciendo a todos los broadcasters que cambiaran los estudios tradicionales por lo que se llamaba OTT, explicarse, etc. Y empezaron a hacer todas las OTTs en México con múltiples operadores para que tuvieras tu conectividad. Los cableoperadores vinieron a menos, se convirtieron en el flujo de tráfico nada más de internet, y empezaban a hacer negocio los demás. Y a la fecha sigo en esa industria. Yo ya no estoy en México, tengo muchos años en Estados Unidos, y bueno, evolucionando todo ahora en un concepto de Fast TV, ¿no? Que es la televisión lineal de antes, monetizada a través de internet con publicidad. Wow. Ese es el core de ahora, ¿no? Y de tantas facetas, primero en el tema de la veterinaria, luego en el tema de los sistemas administrativos, luego en desarrollar y promocionar software, y luego en lo de GetPhone, la telefonía virtual y esto que estás haciendo actualmente. ¿Qué te ha gustado más? Todo. No, debe haber algo que quizás te... No, o sea, digo, ahorita la verdad es que estoy fascinado con lo que estoy haciendo, ¿no? Me gusta más el tema de over the top, de streaming de video. Siento que tiene más, porque tienes muchas más habilidades en desarrollo que puedes hacer, ¿no? Yo creo que para mí es el ciclo y el cierre de todo el aprendizaje de muchas cosas, donde haces interactividad, publicidad, etcétera, ¿no? Creo que mi nivel óptimo es lo que actualmente hago con Artstream, ¿no? Que es empresa que promueve los connectivity apps, fast channels, etcétera, ¿no? Detrás hay desarrollo de más de 10 años para poder hacer eso. Entonces reúne mucho de la experiencia que llevé en todos esos ciclos, y digamos que ahorita lo considero
una especie de la cumbre de mi carrera en áreas de tecnología que me permitió explotar todas estas experiencias para entregar lo que hoy estoy haciendo. Si pudieras haber hecho algo diferente en cada una de esas etapas, ¿puedes citar alguna decisión que hubieras cambiado, alguna estrategia, algunas acciones que de repente cuando te vas a dormir dices, en ese entonces hubiera hecho esto diferente? ¿Hay algo? Sí, por ejemplo, yo siento que yo fui un stopper muchas veces cuando yo tuve mi propio negocio en telemanagement. Algo que habría cambiado es dejar de controlar y ser un facilitador para que el negocio despegara más grande, ¿no? A veces cuando tú eres el socio fundador quieres tener control y ese control se convierte a veces en un stopper. No dejas que la gente sea creativa, que aporte y que te permita visualizar un campo más allá de tu ángulo de visión, ¿no? Yo creo que eso cambiaría. Es el tema de que tú sabes todo y tú sabes cómo debe de ser y se acabó, cuando quizás es realmente al revés. Exactamente, ¿no? Porque tu visión no alcanza a cubrir todos los ángulos. Entonces, yo creo que eso es lo que cambiaría en términos finales. Por lo demás, pues, ¿qué puedo decir, no? El viaje ha sido lo bonito. Bueno, he viajado más de 1 millón de millas en todos los países. Tuve la virtud cuando estaba yo con telemanagement de instalar un call center en Singapur. He viajado en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Middle East. He viajado y conozco toda clase de Sudamérica, desde Brasil hasta acá. Entonces eso me ha permitido sí conocer también este planeta, que eso es bien padre, ¿no? O sea, va muy ligado a la actividad que hoy tengo. Oye, a ti te tocó ver desde tarjetas perforadas, como lo dijiste en un inicio, hasta esa tecnología que tenemos hoy en día, que es altamente novedosa. Que la nube, ¿no? Claro. Bueno, la nube, la inteligencia artificial, que es una cosa maravillosa, que a lo mejor nunca nos imaginamos que íbamos a poder ver. De todos estos inventos o innovaciones, ¿cuál es la que más te ha asombrado? Bueno, no me deja de asombrar hoy el nivel que existe de esta inteligencia artificial, que para mí de artificial no tiene nada. Es el talento de automatización de procesos de los ingenieros que han logrado hacer estos algoritmos tan inteligentes que está transformando en automatización todo. Eso es lo que hoy te permite y le va a permitir a esta humanidad cambiar muchas cosas. Es delicado esta automatización, esta inteligencia artificial, porque tiene que ver mucho con la información de datos, la confidencialidad de la información. El algoritmo puede generar virtuosamente muchas cosas y perjudicar también, ¿no? Pero hoy te puedo decir que algo que sí me sorprende es la forma en la que tú, cuando eres creativo, puedes utilizar hoy con la famosa inteligencia artificial innovación de productos de una manera bárbara, ¿no? Eso creo que es lo que más me llama la atención. Lo vemos en muchos ejemplos, ¿no? Como con inteligencia artificial, o los carros se autoconducen. Hoy puedes tener una interacción total a través de la voz, como ayudas también en segmentos médicos, hablando de mi otra especialidad, como con la inteligencia artificial y realidad virtual de 3D, puedes hacer que una gente que tuvo una hemiplegia, su cerebro vuelva a aprender visualizándose en un avatar del mismo para que tu cerebro vuelva a reconectar. Wow. Hay muchas cosas, ¿no? La verdad es que la tecnología es un vicio, es una pasión y eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Retomando el tema de inteligencia artificial y la controversia que hay de que se tiene que regular, ¿qué se tendrá que regular? ¿La tecnología en sí o el uso de la tecnología? Yo creo que las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí, van de la mano. Tú no puedes detener la evolución de la tecnología, pero el uso y aplicación tiene que estar regulado en el corto plazo, porque se está volviendo esto una barbarie, ¿no? Es muy complejo. O sea, hay un conflicto de interés muy grueso, porque frenas la evolución del producto cuando tú regulas el uso del data. Es un tema muy delicado, es una historia muy larga que charlara en muchos puntos de visión y de criterio. Cierto que tarde o temprano sí tiene que haber cierta regulación que evite que la tecnología en un buen use case haga que se desvirtúe y que la gente no quiera continuar con esto, como ha pasado con el servicio en las nubes, en cloud services,
donde mucha gente se está bajando de la nube por muchos factores de riesgo, de esto, del otro. Entonces, es muy delicado. Es un tema muy complejo. Tú que estuviste en el tema del software, ¿cuáles crees que fueron los principales detractores para que México no fuera una potencia exportadora de software? Híjole, primero porque en la época en la que se empezó a desarrollar el software había un retraso tremendo, ¿no? Siempre llegaba con un delay de años. Entonces, para convertirte en una potencia mundial de innovación necesitas ser el primero, necesitas ser el pionero, no puedes ser el segundo. Nadie se acuerda quién pisó después del primero la luna o quién quedó en segundo lugar la carrera de los 100 metros. ¿Me entiendes? Ese para mí es un factor indispensable. La segunda es que hay factores que frenan, o en ese entonces que podía haber despegado el tema de apertura de México hacia la exportación, hacia los negocios en general, no le daba vialidad para que los inversionistas pudieran visualizar a México como una potencia tecnológica, ¿me entiendes? Pero a ver, en el tema de software administrativo y de la construcción, yo considero que México durante muchos años era quien partía la plaza en América Latina. Sí. Y con un poquito de interés, seguramente software administrativo en Estados Unidos hubiera podido haber funcionado bien. Probablemente sí, pero era más simple. El software administrativo en Estados Unidos es mucho más simple. Mucho más, por eso podía haber funcionado. Podía haber funcionado, pero en América Latina sí. ¿Por qué no se posicionó México como un líder global de América Latina? Hay mucho talento en América Latina. México no es solamente el único. Estoy totalmente Chile, de acuerdo. Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, o sea, son países que también se pusieron la pila muy a prisa, ¿no? Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en México con una población tan grande, quitando a Brasil, tan grande, era un laboratorio del SAI, del COI, del COMPAC, del Vital, de todo eso, mucho más grande que cualquier territorio del sur. Y aún así, México no aprovechó todas esas oportunidades que se pudieron dar. ¿No? ¿Por qué crees que haya sucedido? Híjole, no sé. Pregúntaselo a los que lo venden, ¿no? Okay. A mí es muy difícil contestarte eso, ¿no? Okay. Sería imparcial el punto de vista. Hay muchas cosas que son inclusive ajenas a la producción de software, ¿no? Al posicionamiento del producto, de marca, exportación. Las leyes fiscales de cada país. La fiscalización, el tema de retención cuando tú exportas, el no poder abrir una empresa en 3 años en Brasil cuando quieres posición. ¿Me entiendes? Son muchas cosas, ¿no? Es complejo, ¿no? Muy bien. Hablar del tema. Pues para ir acercándonos al final de esta sabrosa conversación, Marco normalmente tiene unas preguntas muy interesantes y pecaminosas para el cierre. Híjole, pues viene, Marco. Viniendo de ti, pues viene. Bueno, libros. ¿Qué libros te han impactado más? Híjole, no, eso es que es un montón. O sea, libros de qué tipo, ¿no? Lo que más te haya... Bueno, o autores. Bueno, te voy a hablar de libros, ¿no? Hay un libro que habla de las 10,000 horas, ¿no? El impacto de la secuencia. Una vez que tú has hecho 10,000 veces, 10,000 horas, cierta actividad, te permite ser un especialista. Le pasó a los Beatles, le pasó a todo el mundo, ¿no? Libros que me inspiren a mí, no te quiero hablar de un libro en específico, porque es muy complejo, ¿no? Claro. Pero son libros que me inspiran a mí como persona y me motivan a hacer algo mejor, ¿no? Que aporte. No me gusta, te puedo decir lo que no me gusta más que lo que sí me gusta. No me gusta meterme en libros de ciencia ficción, no los considero de un valor, porque no me gusta volar, me gusta estar bien aterrizado. No me gusta los libros que hablan de politiquería. Me gustan los libros que me permiten generar algo, ¿no? Que me apasiona. Me gustan autores que te permitan, la tecnología me apasiona, algo de lo que leo muchísimo siempre tiene que ver con tecnología, con desarrollo profesional, innovación. Me gusta la historia también, libros de historia que te dan conocimiento, aprendizaje de otras culturas. Eso es lo que me gusta de los libros. ¿Y algún en
entorno internacional algún personaje que te haya impactado, alguna persona, ya sea político o sea tecnológico o histórico? Histórico. Fíjate que aquí en México me impactó mucho haber conocido a Manuel Cloutier. Tuve el gusto de conocerlo en persona. Fue mi cliente cuando tenía el periódico. El Maquío, ¿verdad? El Maquío. Yo tuve la suerte a mí me impactó conocer a Maquío. El pensamiento, la forma de ser. Hablando de personajes locales, pienso que era un excelente personaje, un tipazo que pudo haber cambiado también la historia de este país. Y en la parte de música, por ejemplo, ¿qué música te gustaba cuando eras chavo? ¿Qué música te gusta hoy? Híjole, a ver si no me regañas como mi mujer, pero pues es que por los años en mi casa escuchaban los Beatles un montón. Todavía a la fecha sigo mis playlists que me sugiere Spotify, tienen que ver con la época setentera. Soy beatlemaníaco, pero también me gusta la música clásica. Sí, me gusta Chopin, me gusta Beethoven, me gusta escuchar clásicos y me gusta escuchar el pop de ese entonces, ¿no? El rock puro, la esencia. ¿Por qué me gustan los Beatles? Porque si quieres las canciones son una tontería, ¿no? Pero la composición musical, cuando tú la escuchas por una orquesta, era única, sí. ¿No? De hecho, quien les hacía las composiciones musicales pues venía de la música clásica. Entonces yo creo que tengo sentido afinado ahí. A mi padre le gustaba mucho la música clásica también, y eso es lo que me gusta. Y ya que has viajado por todas partes, algún tipo de alimentación, alimentos comida, cocina. Comida. La mejor comida es en Perú. En la carta más vasta tú te puedes sentar en un restaurante peruano, La Rosa Negra, que está en el puerto ahí, a la orilla del mar, y parece una enciclopedia lo que te sirven del menú y además una variedad brutal, ¿no? O sea, lo que quieras comer hay... En Miraflores, ¿no? En Miraflores. Es uno de mis restaurantes favoritos. Hay otro que no recuerdo el nombre, que está en Copenhague, por ejemplo, una empresa de allá, que tienes que hacer una reserva 6 meses antes para subir al restaurante, que son degustaciones culinarias increíbles, ¿no? O sea, muy limitado. Pero si yo recomiendo un país donde puedes comer la mejor comida de lo que quieras, es Perú. Pero ahí comes frijoles en lugar de frijoles. Sí. Y hay, creo que 400 variedades de papa. Exacto. Sí. Sí, pero es muy bueno. ¿Deporte? ¿Deportistas? Sí fui de soccer, jugué mucho squash también. Deportistas que reconozca, bueno, pues es de mis tiempos, ¿no? Todavía me tocó Pelé, Maradona, evidentemente Messi. Locales, repito, yo en mis tiempos tuve la oportunidad de tratar a Raúl Canto, a Raúl González, a Ernesto Canto. Los marchistas, ¿no? Los marchistas, me encantaba cómo hacían el tema de maratón. Yo a la fecha no hago maratón, pero camino diario 7 millas desde hace muchos años. Tengo esa rutina de caminar. Y bueno, ¿no? O sea, soy pambolero, ¿qué te puedo decir? ¿Béisbol no te gusta? Fíjate que sí, ¿no? Tuve un tío que jugó en las grandes ligas. No me digas. ¿Sí? Mi tío Salvador jugó en las grandes ligas en Estados Unidos y en los Tigres de México. De hecho, hay una pelota que está firmada por Baby Ruth y muchas gentes que firmaron. ¿Y tu tío está ahí? Y mi tío está ahí en un partido de estrellas aquí de los Tigres en México, ¿no? Mi tío Salvador Andrade, ¿no? Ah, qué padre. Sí, sí, pero más fui pambolero que beisbolista. Claro. ¿Otra? Muy bien. ¿Ya? Pues, ¿con qué te quedas de esta...? Bueno, antes de eso, ¿qué te deja la industria de tecnología en tus pensamientos, en tu desarrollo profesional? ¿Qué sientes por todo esto que ha sucedido y dónde has participado? Bueno, número uno es, gracias a la tecnología yo sobrevivo. Es una industria que me ha dado a mí un sustento económico, un desarrollo profesional. Siento que la tecnología está incorporada hoy en el tuétano, en la genética del recién nacido. Es increíble, nocivo a veces ver que un chiquito
lo entretienen con una tableta y un celular la mamá para que no llore. Pero siento que la tecnología es un beneficio para la humanidad. Va a extender en el mediano plazo la vida del ser humano a dimensiones grandes. Hablan de 120 años, yo no sé quién los va a vivir, espero yo no. ¿Y cómo? Y cómo, con qué calidad de vida. Pero siento que la tecnología debería de ser parte de una materia fundamental cuando te están formando vocacionalmente, porque gracias a la tecnología logras ser más relevante en cualquiera de tus profesiones. Claro. Considero que es una piedra angular la tecnología de todos. Perfecto. Y ya para concluir, ¿con qué te quedas de esta conversación? Pues, primero me brotaron los recuerdos, me hicieron despertar las neuronas, sin inteligencia artificial, la charla es muy sabrosa, y les agradezco el hacerme revivir esto, ¿no? Es emocionante recordar viejos tiempos, pero los nuevos también son buenos, ¿no? Exacto. Entonces, pues enhorabuena, ¿no? Qué bueno, me da mucho gusto. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Muchas gracias. Gracias, Listo. Marco, gracias. Bueno.